Buenas tardes, buenas noches, muy bendecida semana en la que nos llama también en este tiempo a la reflexión, al, al estudio. Y déjame decirte algo que te quiero recomendar. Saludos, hermosa. Qué gusto verte y saludarte. Un beso, Martita, un beso bien grande. Qué gusto el poderte ver. Y también Miriam puso su cámara. Ay, pero qué bendición. Déjenme las veo. Y Gracias, pues pastora. dos. Qué hermosas, qué hermosas. Gracias por responder. Fíjense que estaba yo, se me fueron los días entre situaciones varias aquí familiares. Se me pasó el preguntarles si querían que siguiera nuestro curso, ¿verdad? Y dije, bueno, la bendición, una bien grande, que el Señor me da la palabra. Mi hermano Gabo, bien dispuesto a asesorarnos aquí con la grabación. Y dije, bueno, de todas maneras, las que puedan conectarse, porque me quedé muy inquieta con el tema que les voy a platicar. Pero algo que les quería decir antes de esto es que hace mucho tiempo el Señor me puso a analizar las tradiciones que estaba yo observando y que se me hacía así como de lo más normal, ¿verdad? Pero siempre lo mismo cada año, Semana Santa. Y, y le decía al Señor, es que debe haber algo más, Señor, debe haber algo que realmente me desafíe, me muestre, etcétera, ¿no? Y bueno, entre esas cosas, envié a algunas de ustedes, no sé si a todas, un mensaje de Watchman Nee donde habla acerca de crecer en casa, en familia. No sé si alguien tiene interés en verlo, bueno, pero eso a mí me inspiró mucho, porque me dio el Señor con base a eso un tema. Y nuestro tema es creciendo, madurando y dando fruto en casa. Y fíjate que de lo primero que me trajo el Señor al recuerdo fue precisamente el pasaje de Isaías 39. Si tienes ahí tu Biblia, de hecho se los mandé como invitación, parte de la invitación, 4 y 5, ¿verdad? Y les cuento un poquito de lo que narra esta porción de la palabra, porque cuando estaba yo viendo ese tema, acerca de esto, un saludo, Anita, que me mandó un saludito, que qué bueno que pudimos aquí transmitir. Y lo primero que me trajo es acerca del rey Ezequías. Y este rey Ezequías, rey de Judá, estaba recibiendo a unos emisarios que venían de Babilonia, ¿sí? Y es impresionante el relato. Si tienes oportunidad, lee todo el capítulo 49. Yo voy a tomar solamente algunas porciones y vamos a reflexionar, pero como que Dios me trajo una luz en el camino y en pocas palabras me decía acerca de crecer, madurar y dar fruto en casa, ¿no? En medio de la familia, todos los días, constantemente. Y me trae esta historia, me vino a mi mente, es algo que yo ya había leído hace tiempo, pero lo volví a repasar. Y lo que me llama la atención es que el rey Ezequías recibió a esos visitantes con mucha, pues como se acostumbraba, ¿verdad? Mucha pompa y mucho lujo y muy contento, dice la palabra que estaba encantado de recibirlos y entonces él les mostró toda su casa, sus pertenencias, sus posesiones, sus triunfos, etcétera. Y entonces vino el profeta Isaías de parte de Dios a reprenderlo. Y fíjate cómo empieza el verso 4. Isaías 39, 4. ¿Qué vieron en tu palacio? La traducción que yo leí la primera vez decía, ¿qué vieron en tu casa? Y a mí eso me movió en aquel tiempo muy fuerte,
acerca de qué es lo que Dios ve en mi diario vivir, ¿verdad? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Y le da el mensaje, en el cual le reprende y le advierte. Y lo vamos a ver, aguántame un poquito una pausa, porque al traerme Dios este recuerdo, la pregunta es para nosotras, ¿qué ve Dios en tu vida cuando estás en tu casa? ¿Sí? Y yo sé que es fuerte, es desafiante, y te voy a decir por qué. Porque heredamos una costumbre de una vida religiosa o una vida de búsqueda de Dios, dándole un énfasis desmedido tan solo a cuestiones de iglesia, ¿sí? Y lo que decía Watchman Nee a mí me impactó mucho porque decía que el crecimiento verdadero, va a darse en el diario vivir. Va a mostrarse en nuestra vida, madurando, creciendo, dando fruto, pero fruto espiritual. Y me dijo, olvídate de creer que cultos, que retiros, congresos, eventos así especiales, desayunos para mujeres, eso es lo que te va a dar crecimiento. Tienen su lugar, pero el crecimiento es el de día con día y día con día. Entonces, yo me quedé muy impactada con esto y me empezó a dar varias escrituras acerca precisamente de este tema, ¿verdad? Y lo que quiero decirte ahora con mi corazón, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, que vayas conmigo en estas reflexiones, porque en nuestro llamado como hijas de Dios es muy amplio. Aquí estamos dándole un énfasis a prepararnos para recibir y dar consejo. Pero es que el consejo tenemos que tomarla cada una en lo personal. Y fíjate que la palabra de Dios, porque no es el único pasaje, ahorita te voy a compartir varios, la palabra de Dios nos enseña la importancia de crecer y madurar en el Señor, pero en forma constante, en la vida diaria, en casa, en familia, ahí donde somos lo que somos, ahí donde hacemos lo que acostumbramos a hacer, donde no hay poses, no hay posturas, no hay apariencias falsas, y en casa, en familia, siguiendo cada día la voz de Dios, el ejemplo de Jesús y la guía del Espíritu, que contamos con la divinidad de nuestro lado, ¿sí? Pero la realidad es que hemos seguido más las ideas religiosas heredadas, esas en las que el énfasis es que solamente yendo a la iglesia vas a aprender, solamente escuchando predicaciones y estudios vas a aprender, vas a crecer, y todo esto solamente es a través de cultos, de reuniones y algunas actividades eventuales. Ahora, yo no estoy menospreciando nuestra participación y actividad en la iglesia. Yo no estoy diciendo que es malo, yo estoy diciendo es insuficiente. Si realmente queremos crecer, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Te pongo un ejemplo, cuando yo era muy joven. ¿Y qué pasa? Que me quedo como estancada con pan con lo mismo, ¿no? Porque tristemente los predicadores de aquel tiempo siempre hablaban lo mismo, y nunca hablaban temas de crecimiento personal, nunca escuché un mensaje del fruto del Espíritu, ni de los dones, ni de las virtudes, por ejemplo, ¿no? Nunca, porque siempre tenían como una lista de temas que eran bien repetitivos. Entonces, como ellos no avanzaban, como ellos era lo que leían y era lo que sabían, pues era lo que hablaban. Y yo, por mi lado,
tampoco buscaba, tampoco escudriñaba la palabra, ¿sí? Entonces, fuimos heredando que si vas a la escuela dominical, si te quedas al culto, ahora son los discipulados, ¿verdad? Y te quedas al culto, ya te puedes olvidar toda la semana, ya recibiste lo que tienes que recibir. No, no es así. Y si vas al culto de oración, que es un plus, ¿verdad? No, pues entonces ya estás aprendiendo a orar. No, tampoco, porque la oración es la comunión diaria con Dios. Y entonces vemos que es difícil cuando somos confrontadas, yo fui muy confrontada, para estar esperando anhelantemente que llegue ese retiro, que llegue ese desayuno de mujeres, que llegue ese congreso, que llegue ese concierto. Yo me he gozado mucho en esos lugares, hermosa, pero eso no nos da un crecimiento, una madurez y un fruto espiritual que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por otro lado, hay un llamado de parte de Dios a crecer en medio de la familia espiritual en Jesús, que es la iglesia, ¿sí? Pero no es el único lugar donde el Señor nos va a enseñar, sino que en este lugar el Señor nos va a confirmar para no desviarnos de la sana doctrina, para no desviarnos con modas cristianas, como le llamo yo, ¿verdad? Y que entre el Evangelio de prosperidad y el de declara y recibe, el de todo lo que diga tu boca será hecho, el de que pisa tales o cuales terrenos y serán tuyos y muchas influencias, ¿no? Entonces, lo importante ahorita, a través de esta escritura, es quitar la idea que solamente podemos crecer en cultos y reuniones de iglesia, ¿sí? Que también tiene su tiempo y lugar, definitivamente. O sea, yo no estoy desanimándote que vayas, que no vayas a la iglesia o que ya no participes en discipulados, no. Yo he tenido un reporte muy hermoso en nuestra iglesia donde se dio un curso de matrimonios y que ayudó mucho a la edificación de la vida matrimonial. Ahora te voy a contar algo. En la iglesia donde yo crezco, en la predicación dominical, jamás, pero escúchame bien lo que te voy a decir, jamás ninguno de los pastores habló de instrucciones para la familia y el matrimonio. Nunca habló lo que era el verdadero rol del hombre, la mujer, los hijos. Nunca hablaron del tema de la reconciliación, del perdón, de precisamente ejercer el dominio propio, cultivar la mansedumbre, la humildad, la fidelidad. Nunca hablaban de eso. Fíjate. Y entonces vienen este tipo de eventos que son hermosos y claro que dan instrucción de lo que Dios, diseñador del matrimonio, dice del matrimonio. El asunto no nada más es casarse, tener una boda linda y a ver cómo le haces, no, sino que ahí día con día hay que crecer y ya no orar sola, sino con alguien, ¿sí? Con ese cónyuge y con esos hijos. Y después cuando se van los hijos o cuando ya no está el cónyuge y seguir creciendo y seguir creciendo. Entonces, en la familia, la idea de Dios es que cada día escucháramos la voz del Señor. Por eso dejó Deuteronomio capítulo 6 dentro del Shema de Dios, ¿verdad? Cuando le dice a los padres, fíjate bien, que le enseñen a sus hijos a conocer y amar a Dios. ¿Cuándo? Mañana, tarde y noche. Todos los días. Dime, ¿cuántos papás hicieron esto hasta la fecha? Con esa famosa bandera de que instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Muchos papás han navegado y ¿sabes qué hacen? En lugar de instruir a su hijo, mañana, tarde y noche, todos los días de su crecimiento en casa, ¿qué hicieron? Los llevaron a la iglesia. Y ahí les encargaron a los maestros de la escuela dominical que ellos les enseñaran la Biblia. Fíjate. Pero el diseño de Dios es que esto sea diario y entonces ahí vemos problemas de pecado como es un mal carácter, como
son las mentiras, las acusaciones, la rivalidad entre hermanos, los celos, las inseguridades, la mala administración financiera. Esos son temas que se pueden hablar en familia, pero primero hay que recibirlos para poderlos compartir, ¿verdad? Entonces, cuando me voy al libro de Lucas, que es el primer pasaje que me trae Dios después de Isaías, ahorita regresamos al de Isaías, ¿eh? Y yo le puse como subtítulo Lucas 10, 38 al 40, visita inesperada. Ahora, tú sabes este pasaje porque se ha enseñado, se ha predicado, sobre todo en reuniones de mujeres, ¿no? Pero vamos a darle otro sesgo, fíjate bien. Lo que dice este pasaje, verso 38. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. ¿Eh? A mí me llamó la atención que los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Sí? Son detallitos, casi siempre se ponen unas ilustraciones de Jesús ahí solito con María y Marta acá en la cocina, ¿verdad? Aquí dice que los recibió y se unió a los pies del Señor como los discípulos acostumbraban a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudar. Otra cosa muy interesante de este pasaje que quizá hemos pasado por alto es que Jesús llegó a visitar esa casa que eran sus amigos, ¿verdad? Porque se menciona en el Evangelio que tanto Lázaro como sus hermanas los veía más como amigos. Es más, algo que aprendí en este tiempo es que la noche antes de que empezara ese caminar de Jesús de su semana de pasión, ¿dónde crees que estuvo? En la casa de Lázaro, de Marta y de María. No estuvo en casa del sumo sacerdote, ni de algún gobernante, de un rico, no. Él estuvo en la casa de sus amigos. Ahí te lo dejo de dato, ¿eh? Y entonces llega Jesús en medio de la actividad cotidiana para ver lo que te decía, ¿qué mira Jesús en nuestro diario vivir? ¿Cómo se vive cada día? ¿Sí? El tema no es la actividad en sí misma, sino que él quería saber cómo era la actitud ante las actividades de cada día. ¿Sí? Y aquí no se trata de destacar la actitud de María, que todo el mundo la elogia, la admira, la envanece. No, no, aquí el punto central no es María. El asunto es que Jesús visitó esa casa. Qué honor, qué privilegio. Este hombre que atraía multitudes contadas por miles que lo seguían y lo seguían, se tomó un tiempo para ir a ver a sus amigos, ¿no? Y tampoco es reprobar la actitud de Marta a nuestro juicio, sino que nos deja ver en medio de esta estancia cuáles eran las prioridades de una y de otra. Pero ¿qué crees? Igual para nosotras son. Si el Señor se presentara, pregunta, ¿qué vería en nuestro diario vivir? ¿Sí? Probable un marcado énfasis en nuestras responsabilidades cotidianas como si eso fuera lo más importante, o una preparación constante en su presencia para enfrentar cada desafío que se presenta durante el día. Que todo mundo te desea bonito día, excelente fin de semana, bendecida inicio de semana y en fin, ¿no? Pero cada día hay desafío diferente, ¿sí? Entonces, no se trata de que tengamos esa idea de vivir solo por los quehaceres pendientes. Si este quehacer no va acompañado de una
renovación interior constante, nos vamos a cansar. Vamos a tener una mala actitud, vamos a tener un mal carácter, un cansancio, una queja, una inconformidad, porque nadie ayuda, porque nadie se presta. Y es que estamos enfrentando el día sin darnos cuenta que Él quiere que en medio de esas actividades crezcamos, maduremos y mostremos el fruto del Espíritu. Fíjate, por eso es nuestro tema bíblico, porque es en nuestra casa, en nuestro hogar, donde el Señor quiere ayudarnos a crecer, a madurar y a dar fruto. Porque allí podemos establecer sus principios eternos para aplicar al diario vivir. Y no en eventos semanales o esporádicos, que no son malos, hermosas, pero no son suficientes para crecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carece de esa constancia necesaria y vital del día con día para lograr reflejar a Jesús. ¿Sí? Y entonces encontramos varios pasajes del Evangelio. A mí me llamó mucho la atención el capítulo 5 de Mateo. Si tienes ahí tu Biblia, te voy diciendo los versos. Y les puse un pequeño subtítulo. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos en casa, porque Jesús está hablándole a la gente de su actividad común. Algunos eran agricultores, otros ganaderos, la mayoría, ¿verdad? Algunos tenían algún tipo diferente, como lo era Jesús y José, su padre. Decían que no solamente trabajaban la madera, sino también la piedra, fíjate. Y no solamente trabajaban eso con sus manos, sino que también reparaban por puertas, reparaban ventanas, reparaban lo que se pudiera reparar. Y no es que tenían su negocio. A mí me impactó mucho, uno de los videos que vi me impactó mucho, que no es que tuvieran un taller aparte, sino que en su casa ya hacían todo. Entonces, en la mañanita a doblar cobijas, por así decirlo, y a sacar animales, y ahí en ese mismo lugar, donde dormían, donde comían, donde estaban, ahí tenían su trabajo, y a la par la mujer pues tenía que estar moliendo el trigo, tenía que estar haciendo el pan, etcétera. ¿Sí? Y en ese diario vivir, el Señor Jesús, que nos da ejemplo, dice en el verso 14, no podemos escondernos. Fíjate, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, aún en casa, no podemos escondernos. ¿Por qué? Porque somos luz, porque seguimos a Jesucristo con su luz y salvación, porque tenemos la hermosa bendición que Él nos ha dado de llevar la luz de la palabra de Dios, ¿sí? En segundo lugar, el Señor quiere que hagamos acciones que brillen. Y el verso 16 dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahora, hermosa, ubícate en tu casa día con día. Eres luz. Ya te rescató el Señor de tinieblas a luz. Y dice, no te escondas. Entonces, no solamente es que brille tus ojos, tu rostro, sino que brille tu boca con la palabra que tú has venido recibiendo para edificar, para consolar, para bendecir, para ayudar, para comprender, ¿verdad? Pero dice que brillen tus acciones a la vista de todos. Fíjate que cuando yo estaba, porque me llevó el Señor, ¿no? Y me dijo, Sermón del Monte para la vida diaria. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y son algunos versos que son los que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, fíjate, el verso 29 de ese mismo capítulo 5. Estamos en Mateo 5. Bienvenidas a las que están agregándose y en un ratito más
doy la bienvenida. Entonces, cuidado con los ojos y manos. Estamos viendo que esta enseñanza es para el diario vivir, para todos los días, para estar en el hogar, que igual y se aplica también en nuestro trabajo. Pero en el hogar, cuando estamos en el hogar, aunque tú tienes un trabajo, por ejemplo, sales a trabajar ciertas horas, bueno, igual tienes que dar testimonio en el trabajo, pero estando en tu casa, en los tiempos de descanso, de reposo, hay que ver estas cosas. Y dice Jesús, verso 29, por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora tú puedes decir, no, Dios me ha librado de todo eso. Pero si estamos viendo series con alto contenido sensual, programas de la tele abierta. Yo hace muchos años que no tengo televisión, pero sigue habiendo. Pues luego de momento voy a la consulta o voy a algún lugar y veo que están viendo los programas matutinos. ¿De qué hablan? Puro chisme, pura pasión desordenada, pura vanidad, pura sensualidad, pura crítica destructiva, puro sacar las cosas íntimas a la luz. Pues dice que si tu ojo es bueno, pues mejor sácatelo. No está diciendo literal, ¿verdad? Y por eso dice, preferible que pierdas una parte del cuerpo. Pero en el verso 30 dice, y si tu mano, incluso tu mano más fuerte te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y en este caso, el trabajo de nuestra casa, el que hacemos día con día, incluye mucho la obra de nuestras manos. Pero ¿cómo estamos haciendo? Está desde, fíjate, desde el administrar la economía, desde preparar los alimentos, desde el lavado de ropa, la limpieza de casa, la instrucción, ¿verdad? Aún si tenemos a alguien que nos ayude en la instrucción, a esa persona que nos ayuda en la crianza a los hijos, que las manos, y le hablo de manera especial a las que tienen hijos en casa todavía, que tus manos no sean instrumentos de tormento para golpear, aventar, pellizcar, abofetear, ¿no? Tus manos son para bendecir. Por eso Dios nos dio curvatura para que podamos acariciar. Si nos hubiera dado para golpear, nos hubiera dado la mano como pala, ¿sí? Y entonces vemos que Jesús está enseñando la importancia de que cuidemos nuestros ojos, lo que ven, y nuestras manos, lo que hacen. ¿Sí? Y muchas veces nuestras manos participan en cosas que tú más que yo debo saber, porque tú conoces tu vida, que usas tus manos, ¿verdad? Luego, yendo al capítulo 6, y hay más instrucciones, yo solamente Dios me puso algunas, ¿no? Verso 19. Haciendo tesoros aquí. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Fíjate, a mí lo que me maravilla, yo recibí esta enseñanza para mi vida, reafirmando cosas, pero como también aprendí en días pasados, no solamente es afirmar cosas cuando lees la Biblia, sino aprender cosas nuevas. Y yo te confieso que yo no había visto estos pasajes como aplicación a mi vida diaria, ¿verdad? Y dice el Señor, haz tesoros aquí, porque se van a reflejar allá en el cielo. Y que tu tesoro, donde está los deseos de tu corazón, no sean las cosas materiales. Aquí nos habla de almacenar, almacenar. Y uno de los
debilidades que tenemos la gran mayoría de las mujeres, yo digo, ¿verdad? Es la acumulación de cosas, de comprar cosas innecesarias, pero están de oferta, de guardar y guardar y guardar. Y yo me acuerdo hace años, Dios me trajo este mensaje, ¿no? Y fue un testimonio muy hermoso, lo he dado en varias ocasiones, pero ahorita me viene a la mente este recuerdo de ese testimonio. Y yo les decía, ¿por qué tenemos la costumbre heredada también de guardar la mejor vajilla en un aparador? ¿Por qué no la usamos? Ay, pues porque se gasta y se rompe. Pues ¿para qué fue diseñada? Pues no para romperla, pero para usarla. E hice este comentario. Y sacamos para el diario comer, desayuno, comida y cena, los platos más feos, más cuchos, más gastados, más chuecos, despostillados y qué sé yo, ¿no? Y estaba dando este estudio ya en Juárez y estaban muy atentas las hermanas, ¿no? Y luego somos tan poco cuidadosas que ahí todo ahí se va, ¿verdad? Pero ahí tenemos los tesoros guardados. ¿Cuándo los vas a sacar? Ah, pues en Navidad, una vez al año. ¿Y para qué? Si eso los podemos usar diario. Y yo en ese tiempo yo ya estaba poniendo por obra lo que Dios me había enseñado. Entonces le digo, es tan bonito que te prepares. Y ya les di ideas, ¿no? Bonitas para que tuvieran una mesa linda con sus detalles, cada quien, ¿no? Yo no digo que todo el mundo tiene que poner flores, a mí me gustan las flores y me gustan los adornos, pero tú sabes, ¿no? Pero que ese mantel individual, es que se sienta que llega la familia, que se sienta amada, eso es buen testimonio, esto es atención, esto es amor, ¿no? Y una de las hermanas que estaba escuchando le impactó mucho, ¿sí? Entonces lo siguiente que hizo era gente que no tenía muchos recursos, pero que buscó la manera de preparar la mesa, tenía una familia muy numerosa, y entonces sacó un mantel que se acordó que tenía ahí guardado, creo de plástico, pero lo limpió, lo dejó lindo, y luego buscó algo que poner en el centro de la mesa, de lo que tenía, y luego puso los cubiertos y sacó los mejores platos. Y en eso, fíjate, llega un hijo casado, pero venía luego a comer con ella. Y entonces entra y le dice, ¿qué va a venir el pastor a comer? Así le dijo. Le dijo, no, ¿por qué? Ay, pues es que esto está muy arreglado, como que no es para uno. Fíjate. Y entonces ella le dijo, no, no, es que recibí una enseñanza y aprendí cómo debo recibir a mi familia. Para esto tenía una mesa muy vieja y sillas de todos los colores porque se fueron rompiendo y acabando. ¿Sabes qué hizo el hijo? Fue y le compró un comedor nuevo. Y le dijo, madre, para que esta mesa luzca como debe de ser. Gracias por recibirnos con tanto amor. ¡Wow! Fíjate. Entonces, a mí me impactó mucho, ¿no? Y cuando habla aquí de no almacenar, es que no estemos nada más con esa idea tan recurrente que debo comprar y debo comprar y debo adquirir y debo tener más. Y a veces no tenemos ya ni dónde guardar tanta cosa que no usamos para acabarla, ¿no? Y son tesoros, pero aquí estos, la polilla, los ratones, las cucarachas, qué sé yo, ¿verdad? El tiempo. Dice, almacena tus tesoros en el cielo. Y dice, porque donde está tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Hermosas. Esto es para el diario vivir. Verso 28. Preocupada o confiada. También estás aplicable a cada día. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Así que no se preocupen, y habla también, ¿verdad?, de la comida y todo eso, pero me voy al verso 31. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Y nos da aquí una clave divina excepcional. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará
todo lo que necesite. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Me dejó muy, muy pensativa. ¿Sí? Es como ahorita Jesús nos está visitando en la casa y lo que está viviendo y nos está dando palabra para corregir, para disciplinarnos. ¿Sí? Capítulo 7 de Mateo, verso 12. El subtítulo, Hermosa regla de oro. Tú ya la has escuchado. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y esto nos desafía, ¿verdad? Porque a veces nosotras gritamos, pero no queremos que nos griten. Se enojan con nosotros, pero no queremos, pero nosotros queremos enojarnos, ¿no? Nos critican, o en fin, y nosotras sí queremos criticar, sí queremos ofender. No, aquí la regla nos dice, haz a los demás lo que quieras que te hagan. A mí, como a mí no me quieren, no quiero que me traten mal, a mí me desafía a tratar bien. Y muchas veces, aunque no lo merezca. Sí, pero cada quien da lo que ha recibido. ¿Sí? Verso 21. Haciendo su voluntad. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí este pasaje es tremendo, ¿verdad? Y es otro pasaje alterno donde dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les voy a decir, no los conocí. ¿Sí? Es que en tu nombre echamos fuera demonios y dimos palabras. No los conozco. Sus acciones nacían del alma, de su deseo humano, pero no de mi inspiración del Espíritu. Entonces, aquí la clave para decirle Señor significa dueño, amo, soberano, rey, rey de reyes, ¿verdad? Para hacer esto, verdaderamente hay que hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo saber cuál es la voluntad del Padre? Pues la que está escrita en su palabra. Ahí nos dejó para empezar muchos mandamientos, ¿sí? Que no son solamente algo para traer en la memoria, ¿no? Algo que les he estado compartiendo mucho es que una reflexión que escuché de Spurgeon que dice, no porque tú te lo sepas significa que tú lo estás viviendo. Y de veras, en el pueblo cristiano hay muchos que saben mucho de pasajes, de textos, de relatos, que lo saben de memoria, pero no lo están viviendo. Y aquí el desafío es crecer en casa, día con día. Ahora, vamos una vez más al pasaje con el que introduje, de qué vieron en tu casa, ¿verdad? Entonces encuentro ahí en Isaías 39, pero vamos a leer, permíteme leerte del 2 al 8. Y dice, Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. Porque estas cosas no las tenía cualquier persona, ni el pueblo, Esto era muy caro, porque generalmente lo traían de lugares lejanos. Entonces solamente el rico, que tenía mucho poder económico, podía tenerlos. Fíjate, le mostró como parte del tesoro. ¿Qué cantidades tendría de esto? Quién sabe, pero dice que mostró eso, ¿no? También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Verso 3. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? Como si no lo supiera, ¿verdad? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu
palacio, en tu casa? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Así nos quedamos hace ratito en la introducción, ¿verdad? Ahí te va el mensaje. Verso 6. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos tus tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Verso 8. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba, y eso ya no lo dijo en voz alta, pero Dios nos lo hace conocer. Por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Fíjate nada más. ¿Qué vio el Señor con esto? Vanidad, orgullo, arrogancia, alarde, ¿sí? Y un egoísmo tremendo, porque le dijo, van a llegar esos enviados muy especiales de Babilonia, pues se van a llevar todo esto, ¿no? Y cuando yo leía acerca de que iban a ser a esos hijos del pueblo, eunucos, se dice que muy probablemente Daniel y sus amigos que estuvieron con los reyes tanto de Babilonia como de Persia, dice que muy probablemente los hicieron eunucos para que no tuvieran ninguna distracción, no fueron ahí para hacer familia, para andar de romance, para andar noviando, no, sino exclusivamente dedicados al servicio del rey. Entonces aquí pues se cumple esto, ¿verdad? El rey Ezequías recién había pasado. Esto es bien impactante, hermosa, porque si tú lees el capítulo anterior, pasó una dura prueba, ¿te acuerdas? Hasta el profeta le anunció que se iba a morir, el profeta Isaías. Entonces el rey clamó al Señor de lo más profundo de su ser y pidió por su vida. Y el Señor le respondió prolongando su existir otros 15 años, le añadió 15 años. Y aun cuando el Señor le concedió este milagro de vida, él estaba con dudas si iba a ser cierto. Y fue cuando le dijo, ¿qué quieres saber de que te confirmo que esto es cierto? Ahí está el reloj de Acaz, que se adelante o que se atrase. Y dijo, no, para atrasarse es más fácil que se adelante. Y dicen los estudiosos de la Biblia que precisamente ahí hay unas horas perdidas en la historia de la humanidad y que fue el referente a esto. Sin embargo, fíjate bien, hermosa, porque esa es otra parte que tenemos que aprender. Aunque el rey tenía un testimonio por la misericordia y el poder de Dios que lo sanó, ya al final cuando le dijo que le iba a prolongar la vida, el profeta les encargó que le pusieran una plasta de higos. No se especifica en dónde, ni por qué, ni nada, pero simple y sencillamente ya el Señor le había dado prolongación de vida. Y entonces él se cayó este testimonio. En lugar de venir estos emisarios enviados, de Babilonia, que les contara las maravillas que hace su Dios y que recién también había vivido la experiencia hermosa que sin mover un dedo de su ejército, el ángel del Señor destruyó a 245,000 enemigos en una noche. Cae enfermo, es sanado, le prolonga la vida y en lugar de dar testimonio, empieza a presumir.
¿eh? De sus posesiones. Ahora, ¿qué hicieron estos? Fueron nada más a checar. ¿Y qué fue? Le fueron a dar, la Biblia dice, le fueron a dar reporte a su rey, a decirle, "Ya, mucha lana", en palabras mexicanas, ¿no? Entonces, cuando dice el verso 2, no hubo nada que no les mostrara. Fíjate, de tal manera se dice que Salomón había mandado hacer unos escudos para su ejército de oro. Y eran muchos escudos, ¿sí? De oro. Se los llevaron. Y al rato hicieron el siguiente rey y tuvo que hacer de cobre, porque no había oro ya. Se lo llevaron. Cuando el profeta le preguntó, ¿qué vieron en tu palacio, en tu casa? Ezequías ilusamente respondió con tremenda ignorancia espiritual, sin comprender lo grave del problema, ya que habían venido a estos invasores para hacer planes y sitiar Jerusalén, ¿verdad? Y traer destrucción. Y de lo más lamentable que yo veo en este pasaje es que este rey egoísta dijo, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Ya los demás a ver qué sucede, ¿no? Qué tremendo. Y entonces es por eso que el profeta vuelve, pero para reprender tan gran necedad y le advierte que van a venir, le da esa noticia, ¿no? Y van a invadir ese reino y lo van a saquear, lo van a quemar, lo van a destruir y se van a llevar cautivos a una buena parte del pueblo. ¿Y sabes por qué sucedió esto? Porque este rey, con todo y que era rey, no estaba en comunión en su casa día con día, de tal manera que no cuidó su casa, no cuidó su vida, no cuidó los suyos. Fíjate la importancia de, al estar en nuestra casa. Yo sé que este pasaje probablemente lo habías tú visto, lo habías leído, lo habías conocido, pero aquí el tema no se trata nada más de Ezequías o del profeta Isaías, ¿no? Sino nos deja una enseñanza bien grande para nosotros. Ahora quizá la gente no llega literal a nuestra casa, pero muchas veces subimos fotos del carro nuevo, de estrenando muebles, de que el refrigerador de la última temporada, que la ropa, que los zapatos, que, en fin, estamos ahí abriendo la puerta para que, haya gente envidiosa, gente codiciosa, gente inconforme, porque no tiene, porque se compara con lo que uno puede tener. No estoy hablando de grandes riquezas, acumulación de oro, no, no, pero cuidado con la presunción, cuidado con la jactancia. Como vean esto, yo he trabajado, yo he ahorrado, yo he comprado, yo me he sacrificado y tengo todo esto así como que la gloria a mí. No, eh, cuando tenemos un testimonio hermoso, yo que conozco a la mayoría de ustedes y que he visto lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas y que me han dado testimonio de la fidelidad, de la bondad, de la misericordia de Dios, de ese sustento, de esa preciosa bendición de su mano, ¿eh? Y que no solamente consiste en cosas, sino cuántas veces te ha consolado, te ha sanado, te ha restaurado, te ha reconciliado, te ha perdonado, te ha purificado, te ha limpiado, te ha liberado de tanta forma de esclavitud, de tanto vicio, de tanta adicción equivocada. Cómo vino a sacarte de un concepto pobre y nulo de tu aprecio personal, ¿eh? O cómo te bajó de esa nube donde tú te sentías así como que la Coca-Cola del desierto y Dios te dijo, claro que no, ¿sí? Y entonces, ¿cómo te ve Dios en tu casa cuando llega alguien o cuando
platicas de tu casa, ¿sí? Y la verdad a mí esto me dejó muy conmovida, ¿no? De la importancia de que nuestro crecimiento, una vez más te lo digo, madurez y fruto espiritual está en el diario vivir. O sea, quitémonos esa idea que solamente yendo a la iglesia. La iglesia, como grupo de creyentes, hace su aportación. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, dice el salmista, ¿no? Hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento donde tenemos que ejecutarlos los unos para los otros. Fíjate, ¿sí? Hay muchas escrituras de instrucción en cuanto a esto. Entonces vamos a ver en tercer lugar la iglesia en casa. Y entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Ahora vamos a la casa del Señor, donde tú y yo somos hijas de un mismo Padre. Y entonces esto es lo que el Señor quiere cuando nos reunimos. Vamos a ver un par de pasajes, pero Hechos 2, 42, 47, fíjate lo que dice. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, ¿sí? Entre ellas, dice entre paréntesis, la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes, todos, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. No es tan solo ir a un culto de 1 hora, hora y media. Ya llegué, ya cumplí, ya me fui. Y te hago una pregunta. ¿Sabías que los primeros cristianos de nuestra era se reunían en casas? ¿Sabes por cuánto tiempo? Por 3 siglos, hermosa. Es algo que lo he venido aprendiendo también, recordando y esto, ¿no? Por 3 siglos. Por lo que al principio Dios era en su propósito que la iglesia se reuniera de esta manera. Lo importante en la reunión era de esa comunión, esa unión común, esa armonía, ese amor fraternal, esa compasión, ese conocimiento del que está a mi lado, al otro lado, adelante, atrás. Se le llama koinonía, convivencia entre hermanos de la fe en Jesús. Esa es nuestra otra casa, ¿sí? Este fundamento que da en este pasaje bíblico nos narra acerca de las reuniones y qué es lo que hacían en esas reuniones. Observa con atención lo que era cada reunión, como lo era la cena del Señor, la celebraban con frecuencia, no como ya nosotros heredamos un domingo al mes, ¿verdad? Y lo hacían después de comer juntos, de orar juntos, de aprender juntos la palabra de Dios, de compartir juntos para las necesidades de otros.
Y estas acciones de esa primera iglesia que se reunía en casa, los fortalecían. Y déjame decirte entre paréntesis que estaba la tremenda y cruel persecución por los romanos y también por los religiosos, que los señalaban, ¿verdad? Como se salieron de su tradición religiosa, por un lado, y los otros, algo que me impactó mucho, que también aprendí en estos días, era de que cuando se reunían a participar de la Cena del Señor, pues acuérdate que ellos se reunían ocultándose de los romanos. ¿Por qué? Cuando detectaban que había cristianos, pues los llevaban. También recién acabo de ver un video acerca de lo que era morir en el circo romano por los leones, ¿no? Tremendo. Entonces ellos se ocultaban, pero se reunían, ¿sí? Entonces resulta que en este tiempo, todo este tiempo, había esa persecución. Y los romanos llegaron a la conclusión de que algo estaban haciendo escondidas y vergonzoso. Y les definieron que eran caníbales, porque escucharon que comían el cuerpo de Cristo y tomaban su sangre. No los veían, ellos suponían, pues que estaban comiendo gente. Y les hicieron esa mala fama de que ellos sacrificaban gente y se la comían su cuerpo y bebían su sangre. Fíjate nada más, qué mentira tan enorme. Y con toda esa persecución y con todo ese odio que les tenían los romanos, los gobernantes, porque era gente rara, ¿verdad? Los religiosos, porque pues ellos según seguían al Mesías, que nunca vino, y entonces era una constante persecución. Ahí están las dos cartas de Pedro apóstol, describiendo palabras de aliento y fortaleza a esa gente que le llaman de la diáspora, porque habían sido dispersos a otros lugares. Pero 3 siglos después, hermanos, estas reuniones en casa cambiaron radicalmente a través del famoso Constantino, quien, en primer lugar, como un gobernante, impuso la religión cristiana para todos. Escúchame, llamó él al domingo Día del Señor. Pero no creas que la idea era como exaltar al Dios soberano, no, porque en inglés Sunday es Día del Sol. Entonces, en su influencia, muchos que eran adoradores del sol empezaron a guardar el domingo. ¿Sabías eso? Y este mismo individuo determinó que el 25 de diciembre iba a ser Navidad, porque según él era cristiano. Se dice de este Constantino que cuando él estaba en su lecho de muerte, ¿sí? Él había sabido de los cristianos por mucho tiempo, y cuando estaba en su lecho de muerte, pidió que viniera alguien a bautizarlo, que se sentía que se estaba ardiendo en el infierno. Fíjate. Pero patrocinó la construcción de grandes templos y catedrales. ¿Y qué crees? Ya no se reunían en las casas. Y ya no hubo lo que te acabo de leer. Y puso a alguien al frente, cuando en el tiempo de los primeros 3 siglos no había un solo pastor al frente, eran un grupo de hermanos piadosos que pasaban la prueba de fuego, que daban testimonio de ser salvos, testimonio de vivir en santidad, testimonio de seguir a Jesús, de ser fieles a la palabra, de ser de oración. Y era un grupo, por eso cuando dice Santiago, llamen a los ancianos de la iglesia, no está hablando de un anciano, sino de varios, ¿verdad? Entonces acá se cambia todo el sistema. Ya no hubo esas reuniones en casa y es más, el filtro que antes hacía que verdaderamente el grupo fuera de creyentes,
el que dijera que era cristiano podía ser lanzado a los leones. Acá ya no hubo persecución. Fíjate. Entonces, cualquiera que iba a las iglesias, se les empezó a llamar iglesias a los edificios. Desde entonces. ¿Sabías eso? Y entonces al imponer la religión cristiana, imponer el domingo como el día de reunión, ya no se reunían entre semana, al quitar esos grupos pequeños en las casas donde se predicaba diario. Por eso dice que el Señor añadía cada día. Yo no sé tu experiencia. Yo me acuerdo mucho de un canto que cantábamos hace años y que hablaba de que qué día te salvó el Señor y le pedían a la gente, si te salvó el lunes, ponte de pie, o el martes, o el miércoles, o el domingo, ¿no? Y todo, pasaban todos los días de la semana con el famoso cantito, y uno, dos, tres se levantaban. Ah, pero el domingo todo el mundo se ponía de pie. Y yo me preguntaba, yo dejé de participar en ese canto, ¿no? De hecho, lo quitamos de nuestra reunión. Y yo pregunté, ¿qué nada más el Señor salve el domingo? Porque entonces ahí va la otra idea, ¿no? Invita a la iglesia para que acá escuchen al pastor y reciban a Cristo. Pero no es la labor del pastor, es una de sus labores, pero la labor de hablar de Cristo, de dar testimonio, de enseñarles a conocer su plan de salvación, su carácter santo, sus promesas, sus mandatos, es tuyo y mío. Vayan y hagan discípulos, dice el Señor. Y todo eso se perdió, ¿sí? Entonces, la gente dedujo que porque asistía a la iglesia a tal o cual y participaba de todos sus ritos y celebraciones, pues ya era cristiano. No necesitaba una conversión, no necesitaba un arrepentimiento, no necesitaba una declaración de fe en Jesucristo como único Señor, y dejó de ser iglesia en casa. Se suspendió ese trato fraternal y ese amor que se expresa a través de las virtudes. Hermosa, yo no sé tú, pero hay quienes les gusta mucho esas mega iglesias. Yo, como te digo, yo no es envidia lo que habla de mi corazón, pero no hay esa experiencia cercana. Ay, faltó, no vino, le hablas, le buscas, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, que tuvimos esto, que el otro, que aquello. Oramos juntos. Damos palabra, alentamos, lloramos. Hoy que ya encontró trabajo, oye que ya pudimos comprar una casa y nos gozamos y nos alegramos. En esas mega iglesias nadie te conoce, tú no conoces a nadie. Sí, la adoración puede estar muy bonita con tantas voces, un excelente predicador que puede tener una palabra, pero cuando te acercas a hablarle un poquito de tu vida, a pedirle un consejo, a que te brinde un abrazo pastoral, o sea, ¿cuándo? Dejó de ser iglesia como Dios la diseñó. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para retomar esto? Porque vemos que la iglesia en general sigue las costumbres que dejó don Constantino, ¿sí? Y nos han robado el sentir y la convicción de que yo soy iglesia. Yo puedo ser dedo, yo puedo ser ojo, yo puedo ser mano, yo puedo ser pie, pero tengo una familia espiritual. Y juntos seguimos la palabra del Señor, juntos seguimos el ejemplo de Jesús, juntos seguimos la guía y la inspiración del Espíritu Santo, que es lo que nos va a ayudar para poder participar con nuestros hermanos de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces es cuando el Señor inspira al apóstol ahí en Hebreos 10 del 19 al 25. Y esto es algo que tú y yo tenemos que hacer ahora, que viene el desafío, ¿no? Esto hay que hacerlo en lo personal, pero si tú estás yendo a una iglesia donde no tienen ese sentir, pues entonces no es tu familia, no es la familia espiritual que Dios tiene para ti. Yo no digo necesariamente que vayas a un lugar donde se reúnen 15, 20 personas, yo no digo eso, ¿no? Yo digo, déjate conducir por el Señor para que Él te lleve a lo siguiente.
Fíjate lo que dice 19 de Hebreos. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Verso 23. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Otras instrucciones para hoy, ¿sí? Entonces, lo que quiere el Señor que hagamos es que tengamos esa actitud de obediencia a la palabra y que en lo personal hagamos la parte que nos toca hacer como iglesia del Señor. Somos su cuerpo y tenemos la enorme bendición de ser templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y entonces Él puede morar allí con poder y autoridad. Vemos aquí en esta porción de este precioso libro la importancia, hermosas, de lo que no hemos hecho. No hemos hecho. Ahora, para poder hacer las acciones finales, primero tenemos que tener ese valor, esa determinación de entrar a ese lugar santísimo. Ya no hay un velo, ya fue roto ese velo. Ya a través de la sangre de Cristo podemos entrar tú y yo. Una de las cosas que yo veo cuando la gente ha pasado demasiado tiempo en la iglesia y no ha vivido el evangelio en su casa, es que ora siempre en colectivo, aunque esté a solas, o responde en colectivo, ¿no? Hermosas, tenemos que esforzarnos, yo les estoy animando, ¿no? Entonces tú respondes, yo quiero hacerlo, anhelo hacerlo, me esfuerzo por hacerlo, ¿sí? Pero la que ha pasado mucho tiempo en la iglesia dice, sí tenemos que hacerlo, sí vamos a hacerlo. Dije, tú y cuántos más, de quién sabes que está comprometida también a responder de esa manera, ¿sí? Y entonces nos habla de un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que en la iglesia donde estamos, quien está como líder o líderes estén verdaderamente sometidos al gobierno de Dios en ese lugar, en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces que siempre está el mensaje de que podemos entrar directamente a su presencia a través de Jesucristo. No necesitamos que necesariamente alguien lo haga por nosotros porque tenemos esa libertad tan hermosa. Y entonces es cuando empezamos a cumplir el verso 23, ¿verdad? En lo personal, mantenerse firmes sin titubear en la esperanza que afirmas, ¿sí? Al confiar en el Señor que Él cumplirá su promesa. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Y esta firmeza, y esta esperanza, y esta confianza, y esta promesa nos va a inspirar para pensar en maneras de motivarnos unos a otros al amor y a las buenas acciones.
Y yo no sé tú, pero yo tengo mucho tiempo, el sábado, día anterior al día de reunión con la iglesia, pienso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Eso de los abrazos, hermosa, que muchas de ustedes me han comentado lo que les bendice mis abrazos. A mí el Señor me enseñó a abrazar de esa manera. Y te cuento algo breve. En varias reuniones de mujeres presenciales, especialmente allá en Ciudad Juárez, Dios me mostraba cómo había gente que necesitaba mucho un abrazo en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que en una ocasión que fui a una reunión de mujeres, yo hablé algo acerca de sanidad interior, pero hablé acerca de esa reconciliación con esos papás inexpresivos, duros, que no abrazaban, que no besaban, pero sí golpeaban y sí maldecían, ¿verdad? Pues que los perdonaran, porque igual ellos fueron criados así o vieron ese ejemplo, ¿no? Pero entonces al final yo hice un desafío. Eso lo hice muchas veces como Dios me lo indicó, no siempre lo hacía, sino cuando Dios me lo indicaba. Y entonces yo le dije, yo quiero invitar a aquellas mujeres que nunca recibieron un abrazo de su mamá, un abrazo de amor, de afirmación, simplemente porque era tu mamá y tú eras su hija. No porque te sacaste 10 o porque hiciste maravillas. Quiero que vengan aquí al frente. Permítame darle un abrazo. ¿Y sabes qué me impactó mucho? Pasaron varias, ¿verdad? Muy quebrantadas. Nunca habían recibido un abrazo de su madre. Y tenían madre con vida, ¿no? Pero lo que más me impactó pasó en una señora mayor. Ha de haber tenido 70, 80, no sé. Y cuando llega al frente conmigo, me abraza. Esto que te estoy platicando hace como 20 años. Y me dice, mamá, mamá. Y la abracé y se soltó llorando, llorando, llorando. Yo digo, ¿cuántas veces fue a la iglesia necesitando que alguien la abrazara? Necesitando que alguien la mirara, como la mujer encorvada, ¿verdad? Necesitando que alguien la escuchara, que alguien la comprendiera. No lo sé. Entonces hay que pensar en maneras prácticas de motivar a otros para que también a la vez ellos muestren amor y den buen testimonio. ¿Sí? Y no dejar de congregarnos, ¿no? Yo algo que veo un defecto bien grande en las iglesias en México, por lo menos el tiempo que he estado, es que la gente falta con mucha facilidad a reunirse y no va porque tuvo una fiesta familiar, porque tuvo un paseo, porque fue fin de semana largo, porque fue día festivo, porque, en fin, pretextos, tú no tienes una idea. Y yo nada más pienso, cada vez que dejamos de congregarnos por motivos equivocados, fíjate, ni vas a motivar a otros que están necesitando ese abrazo, esa oración, esa palabra, esa mirada, esa muestra de amor y esa buena acción de tu parte. Algo que tengo muy en mente es aprenderme los nombres de las personas. Es muy raro que yo diga hermano, hermana, ya yo me quité ese vicio. Bueno, Dios me quitó ese vicio. Era un decir hermana, hermana, ¿y cómo se llama? ¿Quién sabe? Porque ni siquiera era algo más personal, ¿verdad? Hermosa, Dios te puso en un lugar, su casa espiritual, precisamente para participar. Pero lo que el Señor quiere es que día con día, que tú puedas estar preparada a la visita de Jesús y que no te encuentre con prioridades equivocadas. Primero lo primero, a desayunar, a bañarse, a lavar ropa, a limpiar casa. Ya después, tiempo que me quede libre, como decía aquella canción, si te es posible, te lo dedico a ti, ¿no?
No, hermosas, tenemos que aprender a dar prioridad al Rey de Reyes si queremos desde luego participar de su reino y su justicia, con la confianza que todo aquello que necesitamos, Él lo hará llegar. Yo sé que esta palabra te va a dejar muy reflexiva, muy pensativa, y de aquí que puede ser una excelente idea, que abras tu casa de todo esto que has recibido de la palabra de Dios, tanto en el curso de mujer a mujer como en el curso de consejeras, y que tengas reuniones entre semana. Abre tu casa, o si no es muy grande, pues buscar una casa y vas y les compartes la palabra, conviven, compartan, oran juntas, lloran juntas, ríen juntas, aprenden la palabra, comparten testimonio. Ahí es más fácil invitar a la amiga, a la vecina, a la familiar complicada que ir a un lugar donde nunca ha entrado, ¿sí? Pero aquí lo importante es que así como Jesús dice de María, la hermana de Lázaro, María escogió la mejor parte. Y como se dice, ¿verdad? La tradición, la historia, que Jesús les visitaba con frecuencia. Entonces era un amigo de familia y había esa confianza, pero sobre todo que ellos supieron valorar quién era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso cuando muere Lázaro, ellas saben dónde fue Lázaro, ellas saben qué va a pasar con la resurrección por toda la enseñanza que escucharon a sus pies. Igual tú y yo, cada día, el Maestro está esperando que nos pongamos a sus pies para aprender de Él, para adorar, sí, agradecer, sí, alabar, sí, pero a veces simplemente estar allí para disfrutar su presencia. Y si tú quieres hacer cambios en tu visión de aprender en tu casa día con día a crecer, a madurar y a dar fruto espiritual, dile al Señor ahí donde estás junto conmigo. Anhelo eso, Señor. Anhelo eso. Y no solamente un breve tiempo devocional, y no solamente una breve oración por alimentos, sino el tiempo suficiente y necesario para cuando vas viendo tú los cambios en mi vida y que vengas a preguntarme, ¿qué vieron en tu casa? Y yo les pueda decir, te vieron a ti, Señor, a través de mí, a través de mi mirada, a través de mi expresión, a través del tono de mi voz, de mis palabras, a través de mi actitud de servicio, a través de mi entrega, de mi compromiso, que todo lo que haga y todo lo que diga lo hago como para ti y no para los hombres. ¿Oras conmigo? Dile al Padre Eterno, ahí donde estás, hermosa. Aquí estoy, Señor. Dile Betty, dile Estela, dile Flor, Dorita, Marta, Isela, Julieta, Lilian, Lisbeth, un abrazo, hermosa. Maribel García, Miriam, Susi. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y yo sé, mi Señor, que la primera pregunta que ¿qué vieron en mi casa? Y tú que ves lo que hay en mi casa, mis actitudes, mis reacciones, mi testimonio, mis formas de expresión verbal, emocional, sentimental, espiritual, mi actitud ante los roles, ante los compromisos, ante los desafíos, pero sobre todo ante tu palabra, ante tus promesas, ante tus mandatos, ante tu presencia, Señor. Porque tú estás siempre en cada vida y en cada hogar. Tú eres testigo
de todo lo que no solamente hacemos y decimos, sino lo que pensamos, hasta ese sentimiento más profundo. Y Señor, yo tengo que decirte con vergüenza que muchas veces puedo estar de los 1000 demonios en mi casa, pero voy al culto y cambio completamente mi actitud. Y no quiero ser hipócrita. Sé que los demás no tienen ninguna culpa de un momento difícil de mi vida, pero tampoco los de mi familia. No tengo el derecho de ser pagana, de ser vulgar, de ser carnal. Yo no tengo, tú no me has dado ese derecho. Y pasarme de confianza porque pues son de mi familia. Y yo mando. No, mi Dios, yo quiero crecer y no caer en unos hábitos que no me han dejado crecer, que se queda como el hábito en sí mismo. Por lo tanto, yo te ruego que me des la dinámica, cómo ocupar mi tiempo cuando estoy en casa. Y yo sé que tú no eres el que llega de visita y se va, porque tú eres presente todo el tiempo. Pero hasta mi diario vivir, levantarme, mi caminar, mi hacer, mi pensar, mi sentir, mi decidir, tú lo ves. Y yo quiero cultivar ese temor santo y reverente de veras dar honor a tu nombre, porque tú debes ser honrado, pero también mi casa debe ser honrada. Y aquí estamos delante de ti, tus hijas y yo, Señor, amado, precioso y poderoso Salvador. Gracias porque nos has recordado algunas porciones de tu Evangelio en las que hemos sido desafiadas a no escondernos, a brillar, a cuidar nuestros ojos, nuestras manos, al desafío de hacer tesoros aquí para la eternidad, a no preocuparnos y así estar confiadas. Señor, que podamos cumplir cada palabra tuya como la regla de oro y al estar escudriñando tu palabra, aprender a hacer lo que es tu voluntad y no la nuestra. Mi Dios, no seamos egoístas como el rey Ezequías, que le vino una palabra de advertencia, de destrucción e invasión y no le importó porque no lo iba a vivir, Señor. Danos a cada una un corazón sensible. Danos a cada una un corazón con hambre y sed de ti. Y cuando vemos ahí en Hechos que todos los creyentes, no algunos, todos los que iban conociendo por salvación en Jesucristo, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Nos hace mucha falta, Dios, volver a esas cartas apostólicas, a ese evangelio que nos ayuda de manera práctica, pero a no aislarnos, sino a buscar la comunión fraternal. Ayúdanos, Señor, que al congregarnos nos interesemos por esas personas que no conocemos ni su nombre, nos saludamos y nos dedicamos con los conocidos. Perdónanos, Señor, que podamos acercarnos y percibir en nuestro espíritu si requieren ese abrazo, ese consuelo, esa oración, esa palabra de aliento y de fortaleza. Porque en medio de esto, tu palabra dice que tú vas a provocar un temor reverente. Y de ahí que venían muchas señales y milagros por medio de los apóstoles, porque era tu mover, Señor. Y enséñanos como hijas tuyas a compartir lo que tenemos, especialmente con aquellos en necesidad. Y que adorar juntos en el templo o en la casa, Señor, que no sea una acción dentro de un programa, sino que sea un estilo de vida, de compartir el testimonio para rendirte a ti alabanza y adoración. Y mi Dios, que al participar de la cena del Señor no sea algo religioso, quebranta esas ideas que tenemos de
participar de esto una vez al mes y ahí tratar de resolver la carga de pecado acumulado. No, Señor. Danos ese gozo y esa generosidad para poder compartir con otros y que podamos, Señor, disfrutar en una unidad hermosa tu buena voluntad. Y que de esta manera, Señor, al abrir un espacio en nuestra casa para tener una iglesia en nuestra casa de esa comunidad cristiana, cada día tú agregues quienes van a ser salvos. Que no esperemos un domingo o una actividad evangelística. Señor, gracias por tu palabra. Ahí donde estás, hermosa, dale gracias al Señor por hablar a tu vida y desafiarnos en esta noche. Y digo desafiarnos porque me incluyo junto contigo a crecer, madurar, dar fruto en casa. Obvio que si tenemos esas actitudes a donde quiera que vayamos se va a notar. Ya no seremos niñas espirituales fluctuantes, tomando lechita y ofendiéndonos de todo y de nada, sino maduras para alcanzar la plenitud en Jesucristo, Señor. Y que nuestro carácter se noten el fruto de tu espíritu con cada una de sus expresiones, Señor. Pero esto en el diario vivir. Necesitamos tanto practicar la humildad, la amabilidad, la bondad, pero también el dominio propio, Señor. Y gracias por recordarnos que no tenemos derecho a portarnos feas porque estamos en casa, en familia. Al contrario, somos luz y no queremos que otros nos hagan lo que no queremos que nos hagan. Gracias por este tiempo, hermoso Señor. Por mis amadas que vez tras vez disponen su corazón. Yo sé que faltaron algunas por motivos de vacaciones, pero qué bueno es saber, Señor, que hay esa prioridad en sus corazones, porque saben que en este espacio siempre tú vas a hablar al corazón. Realmente lo que necesitamos escuchar y saber. Pongo a cada una de estas hermosas en tus manos. Cada una te necesita tanto, 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 Señor. Y agradezco en el nombre de Jesús por ponerlas en mi vida y en mi camino. Y porque podemos llamarte Abba Padre y confiar plenamente en que tú estás siempre. Recibe de nuestros labios y corazón alabanza, adoración sincera y esa entrega, esa rendición. Ayúdanos a llevar a cabo esta tarea y empezar a disfrutar en familia el poder de tu Espíritu. Gracias, Padre. Gracias por Jesús y tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amén. Mi pregunta es, ¿has sido bendecida con esta palabra? ¿Has sido fortalecida? ¿Has sido desafiada? ¿Has sido enseñada? ¿Has sido corregida? Amén. Pero, amén. Pero sobre todo has sido amada. Amén. Desde hace Amén. muchos años y lo compruebo cada vez más. Con esa Amén. mesa que describió, que el hijo le Amén. regaló a la madre, Sí. comí en la mesa suya, que me acarició con platillos que usted me preparaba mientras escuchaba mis quejas y luego oraba por mí. Mm. Me ha enseñado con su vida que las cosas y los milagros del Señor no eran nomás en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que a este día. Gloria a Dios por su vida, la amo mucho. Buenas noches. Igualmente, igualmente, hermosa. Qué gratos recuerdos. Qué bendición que sigas. Muy, muy gratos.
Bendito Dios. Que Dios Qué me la gozo. bendiga. Muchas gracias. Igualmente para ti. Pastora, Sí, quité mi cámara porque tenía que hacer la cena de mis papás sí, y en sí. ese momento empecé a decir, ay Dios mío, o sea, yo haciendo aquí quehaceres, pero me puse a escuchar Ajá, y, y híjole, qué, qué fuerte, en verdad que ha sido una de las clases más fuertes que más me ha llegado gloria al Señor. porque no lo había visto tan así, ¿no? Así es. Entonces fue, fue fue muy, yo creo, de verdad, yo creo de todo corazón que ante toda la iglesia deberías de dar esto mismo un domingo, porque nos hace falta a todos entender ¿Verdad? que la iglesia no es exactamente el domingo. Entonces, pensé en todos, en la iglesia, en el pastor, en ustedes, en nosotros, en incluso en mis papás, porque la relación con mi mamá no era buena y tú lo sabes. Ahorita que mi mamá está tan mal de demencia, un día la Sí. metí a bañar. Y cuando la metí a bañar, me abrazó y me dijo, ¿quieres ser mi mamá? Y sentí tanto dolor que de haber tenido ella por una Ujú, falta de una madre. ujú. Así es. Y la verdad es que, o sea, esos abrazos que tú das, que yo el domingo te decía, yo los voy a dar en tu nombre. Amén. Sí. Hace falta a tanta gente y ahora nos abrazamos más, mi mamá y yo. Y a Bendito Dios. momentos me dice, tú me odias y me quita. Pero ese día que me dijo que si quería ser su mamá cuando la estaba bañando, Ujú. sí fue muy fuerte, fue muy fuerte y ahorita lo recordé con lo de la señora que te dijo mamá. Ujú, ujú. Entonces, híjole, ha sido algo hermoso. Yo le decía a Ale, tienes que escuchar esto, tienes que verlo mañana en cuanto me lo mande para que veas que nos llama a todos, no nada más a nosotras, nos llama a todos. Sí, sí, sí. Muchas gracias por todo. Te amo mucho. Muchas Hermosa. gracias. Gracias Buenas por tus noches a palabras. todas. No, perdón. Igualmente. No, me gozo Gracias. mucho contigo, hermosa. Y, Gracias. y gracias de veras a cada una de ustedes por sus palabras. Estela dice, gracias a Dios por su palabra y enseñanza. Bendito sea el Señor. Y luego me pone aquí Betty. Gracias, hermosa pastora, por esos detalles en la palabra que nos da y que el Señor la guía. Siempre es un manjar escuchar la palabra del Señor. Muchas gracias, hermosa. Mucho, mucho. Y Julieta, amén, amén. Susana, amén, amén. Y Betty pone al final, cuánta bendición. Bendecidas para bendecir, hermosas. Créeme que desde la semana pasada que escuché este mensaje y le dije al Señor, yo le decía al Señor, perdóname, Padre, tanto tiempo mi mirada hacia el frente, pero el domingo en el culto voy y el retiro y el congreso y en fin, siempre esperando grandes cosas que hiciera el Señor en esos espacios. Y yo no dudo que las pueda hacer, pero no hay constancia de nuestra parte. ¿Sí? A veces el participar en eventos fuera de la iglesia se vuelve así como hasta un paseo que creemos necesitar, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir creciendo, mis hermanos. Vamos a seguir y con ese. Yo te leí solamente unas porciones del Evangelio de capítulo 5, 6, 7. Fíjate, ¿qué pasa si volvemos a retomar el Evangelio y decimos, yo quiero vivir esto? Yo quiero vivir esto. Te digo algo, sin falsas modestias, sí se puede, sí se puede. Porque el Todopoderoso está acá. Eh, Me gozo tanto de tenerlas en mi vida ahí y de que respondan a esto. En cuanto nos llegue la grabación de nuestro hermano Cabo, se las hago llegar. Y mientras les envío el escrito, ¿sí?
para que tengan ahí la palabra con estos pasajes y estas reflexiones. Les amo mucho, mucho, mucho. Lilian dice, amadas de Dios, gracias por compartir sus testimonios. Bendiciones a todas, nos dice Lilian. Y saludos, mi pastora Ara. Gracias, mi bella. ¿No? Y mira qué bonito que compartieron ahí esos testimonios, ¿verdad? Así que vamos a seguir adelante, ¿sí? A crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es el amado Jesús. No más nadie. Él es el ejemplo a seguir, la inspiración a seguir, ¿sí? Acuérdate que Él es sol de justicia y tú y yo somos luna, nada más. Reflejo del precioso, majestuoso sol. Un abrazo.